Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora. ¿Conoces cuál es esa abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel? Ven que te la muestro. En el libro de Daniel y en las epístolas de Pablo encontramos muchas características referente a cómo sería ese gobierno del antimesías y cómo sería también ese hombre de pecado. La única religión que calza perfectamente con lo que nos está diciendo tanto Pablo, Daniel y los demás profetas es el Islam. Nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado, nos dice Pablo, que se sentará en el templo del Todopoderoso haciéndose pasar como Elohim. Y nos damos cuenta que de igual manera la abominación desoladora quitará el continuo sacrificio, es decir, en el templo se hacía el continuo sacrificio. Tenemos que ir al templo y ver qué es lo que hay ahí. Este es el templo del Todopoderoso, aquel que le construyó Salomón. Estaba localizado en el monte Moriah. Y quiero que observes lo siguiente. Esa piedra es donde justamente Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es exactamente la misma. Y es la misma piedra en donde Génesis 28 nos dice que Jacob posó su cabeza. Es exactamente esa misma. Y así es como se ve actualmente. En Daniel 11:31 nos dice que la abominación desoladora quitaría el continuo sacrificio. Por supuesto, de antemano sabemos que si algo está en el lugar donde estaba el templo, pues no se puede levantar el templo. El templo tiene que ser levantado en la piedra de fundamento, en el monte Moriah, en el monte santo. Vamos a ver qué hay ahí. Daniel 11:31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán allí la abominación desoladora. El domo de la roca está encima de la piedra de fundamento, que era donde antiguamente se localizaba el templo y obviamente donde posaba el arca de la alianza, que sabemos que es el trono del Todopoderoso aquí en la tierra. Y muy probablemente dirás, ¿qué tiene de malo esa estructura? Bien, te voy a mostrar lo siguiente. Existen inscripciones árabes islámicas grabadas en las paredes de la mezquita, o llamado el Domo de la Roca, donde esos escritos niegan totalmente a nuestro Adón Yeshua, al Mesías. Lo que nosotros podemos observar ahí, obviamente si supiéramos árabe, sería lo siguiente. Oh cristianos, Isa, llamado así Yeshua por el Islam, hijo de María, era solo un mensajero. Su Dios es demasiado glorioso para tener un hijo. No hay otro Dios. Nos damos cuenta que eso es una blasfemia total. Primeramente porque se está negando a nuestro Adón Yeshua. Se le está pasando a una calidad de simple hombre, de un simple mensajero, haciendo alusión que el Todopoderoso no tiene una manifestación visible. Ya nos va sonando esto, ¿verdad? De igual manera, el nombre de su Dios sustituye el nombre del Altísimo. De hecho, ellos tienen declaraciones de guerra, como por ejemplo decir, juramos por el Todopoderoso que nunca vamos a dejar, y continúan. O la guerra santa en el nombre de... Y así como tienen a su Dios, también tienen a su profeta llamado Mahoma. Que cabe recalcar que la tradición dice que Mahoma recibió las Sagradas Escrituras por manos del ángel Gabriel. Segunda de Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Siendo Mahoma un hombre muy tranquilo y reflexivo, pasaba muchas de sus noches meditando en una cueva.
Subía a la Hira, una cueva de las montañas Jabal al-Azur, situada en la región de Hejaz, a 3.2 kilómetros de la Meca, la actual Arabia Saudita. Allí recibió sus primeras revelaciones. La primera revelación de Mahoma la recibió la noche de Qadar, de la mano del arcángel Gabriel, siendo el profeta un hombre de 40 años de edad y un mercader muy rico y respetado. Mahoma se llegó a sentir muy confundido e inquieto con estas revelaciones, dudando y temiendo por ellas. Ellos están esperando a un líder que lo llaman Mahdi. Para nosotros es el hombre de pecado. Él se sentará y comenzará a gobernar y llamará a lo que se conoce como la Guerra Santa. Tenemos que estar velando en todo momento y en todo lugar. No abandones a Yeshua. Ya te darás cuenta del espíritu del antimashiach que se levanta. Esto es un espíritu, amados. Es ese espíritu que niega al Hijo, niega que el Todopoderoso se pueda manifestar en carne. Pasa a Yeshua a la calidad de un simple hombre, de un simple mensajero. No abandones a tu primer amor. Yeshua es la manifestación visible del Todopoderoso. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto se levante su líder, que es ese líder político religioso que ellos están esperando, convocará a la Guerra Santa. Es decir, todos los musulmanes se levantarán en todas partes del mundo y comenzará una persecución en contra de los cristianos y los judíos. Oh creyentes musulmanes, no tengan por amigos a los judíos o a los cristianos. Ellos son amigos entre ellos. Cualquiera de entre ustedes que los tome por amigos es uno de ellos. Y no será la guía de las personas injustas. Corán 5:56. Combate a los judíos y a los cristianos. Su Dios los destruirá por vuestras manos y les dará desgracia. Corán 9:14. Durante su guerra santa, los musulmanes llevan en la frente el nombre de su Dios. Ellos siempre atacan y conquistan nuevas tierras en el nombre de su Dios, gritando, que significa, y avalará palabras contra el Altísimo. Amados, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel ya está sentada en el lugar santo, en el trono de Dios. Y nos damos cuenta que profiere palabras en contra del Altísimo. Y lo mismo hará el hombre de pecado. El hombre de pecado dirigirá desde aquí, desde el monte santo. Estemos velando, estemos en tefilá, hagamos arrepentimiento. El tiempo se acorta. El Eterno está quitando ese sello que tenían las profecías. Recuerden que en el libro de Daniel le dijo a Daniel, sella estas profecías para el tiempo de fin. Es decir, muchas cosas no las podíamos ver porque estaban cegadas a nuestros ojos. Sin embargo, el Creador está permitiendo día a día que más y más información sea podida ver. Y pues bueno, estamos en tiempos peligrosos. Espero que sea de bendición. Shalom.